Muy buenos días mi gente, bienvenidos una vez más a Cosas de Biólogos. Antes de iniciar, aprovecho para agradecerles a todo el que sacó de su tiempo la semana pasada cuando estuvimos hablando acerca de las curiosidades de las mariposas. Y como ustedes saben, todos los días aquí hay contenido nuevo. Y en el día de hoy estaremos hablando acerca de los poríferos. Y ustedes saben que a mí no me gusta hablar sola, así que he invitado a los expertos como Francis Valdés y Raimery Berroa, que estarán acompañando a esta señorita Alexandra a hablar acerca de estos animales acuáticos. Para iniciar, a mí me gustaría que nuestra compañera Raimery nos estuviera hablando acerca de estos, quiénes son, a qué filo pertenecen, cuáles son los tipos. Raimery, háblanos un poco. El filo Porífera está constituido por esponja, los cuales son organismos acuáticos multicelulares más primitivos y simples. En esencia, una esponja es una agrupación de células que funcionan juntas, pero con poca integración y control de sus actividades celulares. Una de las células que son típicas de las esponjas son los coanocitos. Estas son células flageladas que se encargan de crear flujo interno de agua, atrapar y digerir las partículas de alimento, absorber oxígeno y expulsar desechos. En cuanto a la reproducción, se pueden reproducir tanto de manera sexual como asexual. En la forma sexual, la forma más común es por gemación, y de manera sexual hay esponjas que son dioicas, pero la mayoría son hermafroditas, aunque la liberación de óvulos no ocurre a la vez. En cuanto a la fecundación, generalmente es externa, aunque hay en esponjas que es interna. Esta consiste en que una vez producidos los espermatozoides, estos se liberan al exterior por una corriente exhalante, mientras que los óvulos permanecen en el lugar en el que se forman. Los espermatozoides que fueron liberados entran por el canal inhalante de otra esponja y al llegar a una cámara de coanocitos son capturados y forman un quiste dentro del coanocito. Este transporta el espermatozoide hacia el óvulo donde se fusionan con él. Y es ahí donde se produce la fecundación interna. Por otro lado, la fecundación externa, tanto los óvulos como los espermatozoides se forman a partir de la maduración de los coanocitos. Cuando los gametos procedentes de dos esponjas distintas se encuentran en el agua, se produce la fecundación y el resultado son larvas microscópicas que flotan en el agua formando parte del plancton y que tras una metamorfosis completa se transforma en una esponja adulta. Nos damos cuenta de que es un proceso bastante complejo en los poríferos, ya que involucra diversas moléculas y mecanismos. Por ejemplo, tenemos la quimioatracción, que en esta los óvulos liberan sustancias químicas, las cuales pueden atraer, o mejor dicho, atraen a espermatozoides de la misma especie. Y también tenemos el reconocimiento de superficie. Aquí normalmente los espermatozoides reconocen y se unen a la superficie del óvulo gracias a proteínas y receptores específicos. Y tenemos lo que es la función de membranas, que aquí las membranas del espermatozoide y el óvulo se fusionan, permitiendo la entrada del espermatozoide. Y chicos, teniendo en cuenta que ellos son animales acuáticos que viven fríos en el sustrato, pueden presentarse lamentablemente situaciones que puedan intervenir en su reproducción, y por eso es que ellos creo que han creado adaptaciones reproductivas para el ambiente. No estaría que como les he contado en eso, que nuestro compañero, el estudiante Francis, el experto Francis, nos habla acerca de cómo sucede esto. Los poríferos son animales acuáticos que han desarrollado algunas adaptaciones sexuales para poder sobrevivir en diversos ambientes. Entre estas adaptaciones se encuentran sus tipos de reproducción, debido a que estas pueden tener una reproducción tanto sexual como asexual. La reproducción asexual en los poríferos es frecuente debido a la totipotencia, lo cual significa que pueden convertirse en cualquier otra célula del organismo. Por esto, cuando una esponja se rompe, tanto el fragmento roto como la esponja de la que procede pueden generar sus tejidos y formar dos organismos nuevos, que entre sí son clones, y es a lo que se le conoce como la fragmentación.
Algunas esponjas también se reproducen por gemación, que consiste en generar un pequeño bultito o protuberancia en su cuerpo que crecerá hasta formar otra esponja que cuando es lo suficientemente madura se desprende y pasa a ser una nueva. Si hablamos de su reproducción sexual, los poríferos tienen varias adaptaciones. Una de ellas que podríamos mencionar es el hermafroditismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de especies de poríferos pueden producir tanto óvulos como espermatozoides, pero en diferentes momentos, lo cual va a impedir que ellos tengan una autofecundación. Por otro lado, tenemos la adaptación de su fecundación, que puede ser interna o externa. Los espermatozoides son liberados al agua y capturados por una esponja para fecundar sus óvulos, y a eso lo conocemos como la fecundación interna. Pero también puede ser que los gametos sean liberados al medio y la fecundación ocurra externamente, dando paso a otro organismo, es decir, a otra esponja o otro porífero. En pantalla podemos ver cómo ocurren varios tipos de reproducción en los poríferos. A la izquierda podemos ver el ciclo de reproducción asexual por gemación, en donde se va formando un pequeño bultito en el porífero que va creciendo hasta desarrollarse y que pueda tener un desarrollo óptimo como un nuevo porífero. Y a la derecha podemos ver el ciclo de reproducción sexual, en donde el porífero libera un espermatozoide al ambiente que luego se va a encontrar con un óvulo y van a hacer la fecundación para dar paso a un nuevo porífero. Y nada, chicos, gracias por estar con nosotros al final del episodio. Esto ha sido Cosas de Biólogos. Nos vemos en una nueva emisión.